Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a tratar el tema de transformación de tensores cartesianos. Recordemos que al principio de la materia definimos que íbamos a trabajar en tensores cartesianos, pero estos los podemos trabajar también en otros sistemas coordenados, pues lo que cambia es el sistema coordenado, pero no el tensor como tal. Entonces vamos a proceder a realizar esas formulaciones de las transformaciones. Entonces, para este caso, vamos a definir que un tensor es una entidad que es independiente del sistema de referencia en el que estemos trabajando. O sea, si nosotros estamos trabajando por lo menos con un vector, el vector no va a cambiar su longitud si nosotros pasamos de un sistema cartesiano a otro. Lo que cambia es cómo denominamos a ese tensor. En este caso, en el tensor de grado 1, de orden 1. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un tensor es independiente del sistema de referencia, pero sus valores relativos o componentes relativas sí dependen de un eje. Entonces, esas son las que llegan a ser transformadas cuando realizamos los procesos de transformación de bases. Entonces, se puede establecer una relación existente entre dos sistemas que vamos a denominar o x1, x2 y x3 como nuestro sistema cartesiano, el que hemos trabajado siempre, y como x1', x2' y x3' como el transformado, nuestro otro sistema. Entonces, cuando establecemos la relación existente entre esos dos ejes coordenados, establecemos una relación que se llama una transformación y esa relación la construimos empleando unas ecuaciones de transformación con las cuales podemos pasar de este sistema para este y viceversa, es decir, de este sistema hacia este. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que esos dos ejes deben tener un punto en común, al que vamos a denominar O. Entonces, como podemos ver en la imagen de la izquierda, existe nuestros ejes cartesianos x1, x2 y x3 y nuestros ejes transformados x1', x2' y x3', los cuales comparten un origen. Entonces, en este caso vamos a establecer unos entidades que vamos a denominar los cosenos directores. Estos cosenos directores son los ángulos que forman los ejes que transformamos, o sea, cada uno de estos ejes x1', x2' y x3' con los ejes que no hemos transformado, o sea, con x1, x2 y x3. Entonces, como son cosenos directores, la fórmula establece un coseno del ángulo formado entre estos dos ángulos, entre los dos vectores. Entonces, nosotros un ángulo lo podemos establecer entre dos vectores que tienen un eje en común o un punto en común. Entonces, este A y J representa el ángulo que x1' hace con x1, que x1' hace con x2 y que x1' hace con x3. Son ángulos diferentes. Lo mismo pasará con x2' y con x3'. Y a eso los denominamos como cosenos directores y los denominamos con la letra A y J. Entonces vamos a iniciar a formar nuestras relaciones de transformación entre la base cartesiana y la base que queremos trabajar como transformada. Entonces, cuando queremos expresar los vectores E1 e I', porque estos también van a tener, estos ejes van a tener unos vectores eh, unitarios, porque tiene el gorrito de unos vectores unitarios E1', E2' y E3'. Entonces debemos establecer primero los ángulos que forman cada uno de los ejes con respecto a los ejes cartesianos que habíamos establecido en el inicio. Entonces, para entender mejor este tema, vamos a construir el vector E1' con respecto a los ejes que no hemos transformado. Entonces, vamos a escoger primero nuestro coseno director del ángulo que forma el eje
x1 con el eje x1'. Entonces, será el ángulo, este ángulo, y ese constituye A11. Como estamos hablando de cosenos directores, entonces le sacamos el coseno al ángulo formado entre estos dos. Y eso constituye como la proyección que tenemos sobre E1 gorrito sin transformar. Entonces, este E1 va a formar eh, eh, un ángulo con el E1' que va a ser el coseno, el arco coseno, la inversa del coseno, perdón, de A11. Ahora, A12 representa el ángulo que hace el eje x1' con el eje x2 que no está transformado. Entonces, cogemos nuestro x1' transformado, pues que ya está transformado, con nuestro eje que no está transformado y hallamos el ángulo. A ese ángulo le sacamos el coseno y eso constituye A12. Entonces, ahora para el caso de 1,3, cogemos nuestro eje transformado x1', cogemos x1 y hallamos el ángulo que hace con x3 sin transformar. Y ese constituye, le sacamos el coseno anteriormente y constituye A13. Entonces, cada uno de estos son unas componentes que están con cada uno de nuestros vectores unitarios sin transformar E1, E2 y E3 gorrito. Entonces, A11 va a acompañar a E1, A12 va a acompañar a E2 y A13 a E3. Y así formamos eh, el vector E1', este vector E1' con respecto a los otros ejes que no están transformados. Ahora, si hacemos el mismo procedimiento con el eje x2' y hallamos A21, A22, A23 y con x3 y hallamos A31, A32 y A33, obtenemos estas ecuaciones que tienen una forma similar, un formato similar a la que tiene la ecuación E1'. Entonces, de forma inicial tenemos que este sistema de ecuaciones se puede expresar de esta manera. Ahora, si organizamos las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, obtenemos este arreglo de ecuaciones, este sistema de ecuaciones. Y nosotros sabemos que los sistemas de ecuaciones se pueden arreglar en forma matricial. Entonces, arreglamos cada uno de estos coeficientes en una matriz de 3×3 porque estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces arreglamos estos términos en una matriz y estos componentes E1, E2, E3 en un vector y estos también los arreglamos en otro vector y obtenemos así la relación de transformación entre nuestro sistema no transformado y nuestro sistema transformado. Esta es la notación que se maneja en mecánica tensorial y esta es la notación matricial que ustedes van a encontrar en muchos libros de álgebra lineal, de mecánica de sólidos, etcétera. Ahora vamos a establecer una condición que es muy importante en el caso de las transformaciones pasando del sistema cartesiano al sistema que queremos trabajar. Entonces sabemos que los ejes secundarios o los ejes transformados a los que estamos llamando también así son perpendiculares. Entonces sabemos que si yo realizo el producto punto entre el EI', el EI y el EJ', eso me va a dar como resultado un delta de Kronecker IJ. ¿Por qué? Porque es el producto punto entre dos vectores unitarios. Entonces, como nosotros ya tenemos una formulación para esto, entonces podemos descomponer o expandir mejor estos dos términos EI y EJ en la formulación anterior que habíamos visto. Entonces, devolviéndonos unas diapositivas, vemos que el EI' es igual a AIJ por EI. Entonces vamos a usar esta formulación para poder hallar una relación. Entonces, tenemos que EI'.EJ' es igual a la matriz AI Q
EQ. Este segundo valor puede ser cualquiera, pues porque Q, o sea, si pongo aquí Q es igual a, si yo pusiera K, es igual a si yo pusiera M. Punto A, J, como ya usamos Q dos veces acá, entonces usamos otra letra. En este caso vamos a usar M, entonces será M y EM. Entonces procedemos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre con el caso del producto punto, que es separar las componentes A y Q, AJM, y dejamos aparte nuestro producto punto con los vectores unitarios. Ahora, nosotros sabemos que este resultado es común, ese ya lo conocemos, entonces nos quedaría EQ.EM es igual a delta QM. Ahora, nosotros conocemos esta expresión. Entonces, y sabemos cómo calcular el siguiente resultado de esta expresión. Entonces, sabemos que por propiedad de sustitución, que tengo a JM y a delta QM, entonces, como M está repetido, Q pasa a ocupar la casilla de la sigla que no está repetida, de la sigla que está repetida, perdón. Entonces, su resultado de este producto es que AJM delta QM es igual a AJQ. Y nos queda A y Q. Y esto, como ya habíamos dicho antes que estos dos ejes eran ortogonales, entonces decimos que esto es igual a delta y J. Entonces aquí ya obtenemos una condición de ortogonalidad, que es que esta matriz, el producto de estas dos matrices o estos dos tensores de segundo orden más bien, es igual al delta de J. O escrito de forma matricial, es que A por A transpuesta es igual a la matriz identidad. Decimos que esta es transpuesta porque no tiene la misma letra de I acá, sino que tiene la letra J. Entonces, por eso decimos que es transpuesto. Y nos queda este resultado en forma matricial que lo vamos a usar mucho en el caso de transformaciones de esfuerzos cuando vayamos al capítulo 3. Ahora vamos a hacer algo al contrario. Entonces vamos a obtener nuestro tensor de transformación, pero pasando del sistema de coordenadas transformados al sistema de coordenado cartesiano. Entonces, tenemos que A y J es el ángulo, es el coseno del ángulo que forman el eje transformado con el eje no transformado. Entonces, en el caso del E1, el A y J, en el caso de 1, 1 será lo mismo. Ahora, tenemos que ver qué ángulo forma E1 con nuestro siguiente vector transformado E2. ¿Por qué? Porque estamos expresando, entonces, estamos expresando este vector E1 en función de los primas. Entonces, nuestros cosenos directores en el caso de A21 serán coger el X2', o sea, nuestro E2', y mirar qué ángulo forma con el X1 que estamos examinando. Esto equivale a A21, porque es 2 y 1, ¿cierto? Y A31 sería el ángulo que forma el eje X1 con nuestro X3' transformado, porque es 3 acá y 1 acá. Entonces, esta es la ecuación que tenemos para E1 en función de los otros ejes transformados, E1', E2' y E3' gorrito. En forma matricial obtenemos esta descomposición uno de los vectores y generalizando obtenemos esta forma matricial. Ahora, para dejar esto en función de los términos que teníamos que E' es igual a IJ E gorrito, entonces tenemos que E y J, acá va una I, J es igual a IJ transpuesta por E y J gorrito. Ahora, vamos a hacer el mismo principio de ortogonalidad que hicimos en el caso de la transformación anterior. Entonces nosotros sabemos por definición que los ejes
coordenados que forman nuestros vectores unitarios son ortogonales. Entonces sabemos que EJ.EK es igual a delta JK. Nosotros ya hemos manejado mucho esta operación. Esta operación ya es prácticamente una parte de nuestro vocabulario en mecánica tensorial. Entonces vamos a proceder de la misma manera que procedimos con la anterior expresión. Entonces, expandimos cada uno de estos términos y vamos a ver qué nos resulta de empezar a hacer tratamientos tensoriales a esos términos que vamos expandiendo. Entonces, a EJ lo expandimos en términos de, esto. Entonces nos queda AIJ por EI. Entonces, ¿por qué AIJ por EI? Porque si nosotros transponemos esto, esto nos queda AJI, ¿cierto? Entonces queda JI y este queda como J. Entonces vemos que el primer término del tensor se repite con el término del vector. Caso contrario con el otro, que era que el término del tensor, segundo término, se repetía con el término del vector. Y en este caso, como ya repetimos ahí, entonces trabajamos con otra letra, en este caso con M. Entonces escogemos a M y hacemos el mismo tratamiento. Ahora, como tenemos nuestro vector, nuestros vectores expresados de esta manera, podemos separar las componentes de estos productos punto. Entonces cogemos a y j y a m k y la multiplicamos por EI' punto M'. Nosotros sabemos cuál es esta operación. Esta operación es el delta de Kronecker. Entonces desarrollamos la operación delta de Kronecker y M. Entonces, como podemos ver en este caso, podemos ver que M está repetido y entonces por lo tanto I pasa a ocupar la posición de M. Entonces nos quedaría A y J y A y K, aplicando acá la propiedad de sustitución. Y entonces, como sabemos que delta JK es igual a esto, entonces ya obtenemos nuestro segundo principio de ortogonalidad. ¿Esto qué quiere decir? A transpuesta por A es igual a I. Es transpuesta porque vemos que el I está en las dos primeras posiciones y debería estar en la otra posición para poder considerarla como el A solamente. Ahora en esta parte vamos a ver la transformación de vectores y de tensores de segundo orden, o sea, de matrices. Antes nosotros habíamos visto cómo transformábamos unos vectores unitarios que estábamos trabajando en el sistema cartesiano a otro sistema que era arbitrario y viceversa, pero siempre trabajamos con vectores unitarios. Ahora en este caso vamos a trabajar con vectores arbitrarios y con tensores arbitrarios. Entonces vamos a definir la transformación de estos elementos. Entonces, para iniciar esta última sección, entonces vamos a tomar un vector con componentes BI en el sistema cartesiano que nosotros conocemos con anterioridad y con componentes BJ' en el sistema secundario, o sea, en el sistema que deseamos transformar nuestro vector. Recordemos que el vector no cambia, lo que cambia son sus componentes relativas. Entonces, sabemos que B es igual a BJ' por EJ' y como no cambia, entonces va a ser igual también a BI por EI. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya conocemos esto en términos de, este vector ya lo conocemos en los términos de E'. Entonces, reemplazando este E', que este EI que nosotros habíamos visto con anterioridad, nos devolvemos acá unas diapositivas, nos devolvemos. Sabemos que ese EI es igual, mire, de aquí tenemos que EI es igual a JI por EI'. Entonces reemplazamos el EI que tenemos allá por este valor. Y entonces, reemplazando, se obtiene que podemos simplificar estos EI' con el otro con este EI', y entonces nos quedaría que BJ' es igual a JI por BI. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a B',
es igual a la matriz de transformación A por B, que es igual a B por AT, o sea, la transpuesta de A. Entonces, en este caso también tenemos que probar nuestra condición de ortogonalidad. Entonces, nosotros sabemos que podemos, al tener esta expresión, podemos multiplicar ambos lados por AJK. Entonces, multiplicando a ambos lados por AJK, nos queda esta expresión. Pero nosotros sabemos que esta condición de ortogonalidad se cumple. Nosotros ya lo demostramos anteriormente y nos da el delta de Kronecker AKI. Entonces, reemplazando ese delta de Kronecker en esta ecuación, entonces nos queda AJK por BJ' es igual a delta KI por BI. Y entonces hacemos la propiedad de sustitución. En este caso, la propiedad de sustitución queda que como I está repetido, entonces K asume la posición de la letra que está repetida, en este caso de I. Entonces queda BK. Entonces esta es la fórmula que obtenemos y por lo tanto tenemos que B en nuestras coordenadas cartesianas es igual a A transpuesta por B', que es igual a B' por A. Ahora, toda esta teoría es para el caso de vectores. Esto es un vector, esto es otro vector. Y ahora vamos a ver la teoría para el caso de tensores de segundo orden. Entonces, vamos a hacer una analogía acá. Entonces, nosotros sabemos que las diadas son tensores de segundo orden. Entonces, vamos a trabajar con el caso de las diadas para obtener un resultado que nos va a servir mucho a nosotros. Entonces, tenemos la diada formada por los vectores u y v. Entonces, la diada se compone en esta notación inicial que estamos trabajando por UI y BJ. Entonces, reemplazamos lo que hallamos antes para vectores, que es estas formulaciones que hallamos antes para vectores, y esto nos queda que para el caso de UI tenemos esta formulación y para el caso de BJ tenemos esta otra descomposición. Entonces agrupamos nuestros términos A y nuestros términos U' y B' para formar la siguiente diada transformada. Y tenemos estas componentes de los tensores de transformación. Ahora, como una diada es un tensor de segundo orden, podemos tomar esta misma teoría y aplicarla en los tensores de segundo orden sin afectar el resultado y sin perder generalidad. Entonces, se puede tener que reemplazando esta diada por un tensor IJ y esta otra diada por un tensor QM de subíndices QM y prima, entonces se obtiene esta formulación. Entonces quedaría TIJ es igual a AQI a MJ TQM. Entonces, como podemos ver, como el primer término de acá es I, entonces esta matriz, este tensor está transpuesto. Entonces es un transpuesto. Y a MJ, entonces, como J está en el segundo término, entonces podemos ver que este tensor no está transpuesto, entonces lo dejamos como AMJ. Ahora, nosotros tenemos que hacer coincidir las dimensiones. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando vayamos a hacer los productos para hacer coincidir los subíndices cuando vayamos a hacer nuestros productos. Ahora, como una diada es un tensor de segundo orden, también se puede tener el caso de que TJI es igual a AIQ por AJM por TMQ, haciendo un procedimiento parecido a este. Entonces obtenemos que T' es igual a A por T por A transpuesta. Entonces, haciendo una generalización, se puede tener que un tensor arbitrario puede ser transformado a un sistema de coordenadas nuevo, cualquiera, de esta manera. Aquí tenemos nuestro tensor, ¿cierto? Que tiene orden 1, 2, bueno, el que sea, ¿cierto? Y entonces lo necesitamos transformar en un nuevo tensor que tenga el mismo orden, porque no estamos haciendo una contracción, es decir, no estamos disminuyendo el orden del tensor, solamente estamos cambiando el sistema de coordenadas. Entonces, el orden del tensor R debe ser el mismo que el orden del tensor R'.
Entonces lo que hacemos es, para hacer esas transformaciones, lo que hacemos es multiplicar sucesivamente por matrices de transformación. Aquí vemos nuestras matrices de transformación y esas son y así básicamente se construye la relación de transformación entre un sistema y otro. Ahora, nosotros hablamos de una transformación ortogonal propia si el determinante de la matriz de transformación, que en este caso la llamamos A, es igual a 1, y la llamamos transformación ortogonal impropia si el determinante de la matriz de transformación es igual a -1. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.